Hola Juan, buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Hola. Juan, podemos empezar a hablar de las ideas y de los pensamientos, porque estamos llenos de ideas. Hemos creado un personaje a partir de las ideas que hemos aceptado como ciertas, nos hemos hecho de ideas, nos sostenemos de ideas y tomamos decisiones sobre las ideas que aceptamos, dándole la categoría de hechos. ¿Qué pasa cuando acepto un pensamiento y me lo creo? Cuando hago doble check en el pensamiento y me lo creo, pues pasa que te haces prisionera de él. En ese momento le estás otorgando todo tu poder a un pensamiento, a uno solo, entre la infinitud de posibilidades que puedes abarcar. Entonces, cuando acepto una idea, ¿de qué otras ideas me separo? Cuando soy determinante con una idea, ¿qué otras posibilidades me arrebata? Al final, ¿qué otras vidas me pierdo? Porque he creído que esta vida que vivo es la única vida posible de ser vivida por mí. Así que como te vives ahora, es solo una manera de vivir, una sola de las innumerables que hay. Juan, aceptar un pensamiento es un velo más que le ponemos a la verdad. Wow, qué interesante. Qué lindo. Voy a empezar así. A veces un paso previo puede ser también preguntarnos quién está pensando esos pensamientos, ¿no? ¿Quién está pensando esas ideas? Porque en el campo de la manifestación, en el campo de las millones de cosas y seres y experiencias, efectivamente las posibilidades son infinitas y todas están en mí. ¿Sí? Todas están en vos, todas están en cada uno, ¿no? Cuando digo mí no digo en Juan, ¿no? Sino en mí como conciencia. Entonces, es verdad, cuando yo acepto un pensamiento, estoy en cierta medida eligiendo uno por sobre otras posibilidades. ¿Sí? El problema no es tanto, creo, elegir uno sobre otra posibilidad, sino identificarme con una u otra posibilidad, u otra, así de las infinitas, olvidándome como el campo infinito, donde toda idea, que no es más que una vibración finita dentro de lo infinito, surge, ¿no? En el campo infinito que soy, libre y vacío, pura presencia, algo empieza a titilar, ¿no? Un pensamiento, ¿no? Puede titilar otro, ¿no? Así. Entonces, quizás en la experiencia la vida nos pide de vez en cuando tomar ciertas decisiones y elegir una cosa por sobre otra. Pero cuando yo lo hago desde mi totalidad, desde mi fundamento de ser, sé que no me estoy perdiendo lo que no elijo, porque sé que soy lo que soy y no lo que pienso o lo que hago, ni siquiera lo que decido, ¿no? Que soy la totalidad tal cual fue inspirada por el universo, por la divinidad, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que verdaderamente nos perdemos cuando nos identificamos con una idea, como vos bien decías, también sobre nosotros mismos, ¿no? Porque eso genera una idea desde la cual voy a pensar otras ideas, ¿no? Y de así me voy alejando y alejando y alejando de mi esencia, ¿no? Entonces, si yo tengo que sacar un pasaje y tengo que pensar si voy a Barcelona o voy a Roma, ¿sí? Efectivamente, a uno de los dos lugares no voy a ir, ¿sí? El problema no es perderme Barcelona, perderme Roma. El problema es olvidarme que soy el
pasajero el camino y el destino, ¿no? Que mi presencia, para aprender a dejar de pensar desde la carencia, desde la necesidad, y poder vivir, ¿no? Desde un espacio de plenitud, ¿no? Que tiene que ver con reconocerme como el espacio vacío y consciente, donde surge un pensamiento, surge otro, surge una emoción, ¿sí? Surge un encuentro como este, surgen palabras, surgen acciones. Y sin embargo, yo permanezco completamente abierto y completamente transparente a mi presencia ilimitada. Creo que cuando nos perdemos esa conciencia, es cuando tarde o temprano tenemos que aprender que decidamos de una manera o de otra, no vamos a sentir la plenitud que buscamos mientras pongamos el foco en objetos, ¿no? Objetos sutiles como pensamientos o sentimientos, mucho menos en objetos concretos como casas, autos, bueno, Reales. etcétera, ¿no? Yo creo que ya has sacado el título de este encuentro, que es No me estoy perdiendo lo que no elijo. Ajá, exactamente. Maravilloso, es maravilloso. Sí, sí, No me sí, sí. pierdo lo que no elijo. No, porque Fantástico. está Es en el título mí, de este porque está en encuentro, mí Juan. como posibilidad. Muy bien. No, pero sabemos que solo los pensamientos de amor son los pensamientos verdaderos. Pero, Sí. ¿qué hacemos con los otros? Deben ser conducidos a esa transmutación hacia el amor. Sí, por supuesto. ¿Cómo? Amándolos, aceptándolos, ¿sí? ¿No? Es como el chico difícil de la clase, ¿no? Mientras lo mandan a la dirección, lo ponen en penitencia, sigue igual, ¿no? Sigue rebelde. Pero si aparece una maestra, un maestro, un profesor que lo ame, ¿eh? Eso, Eso es lo transformador. Eso es lo transformador. exactamente. Lo que pasa es que cuál es la contradicción ahí o la paradoja? Que decimos, ay no, pero ¿cómo voy a amar a mis pensamientos oscuros? ¿No? Les voy a dar más poder. No, les das más poder cuando los resistís, les das más poder cuando los padecés, les das más poder cuando los combatís. ¿Sí? Totalmente, totalmente, Este, totalmente. en cambio, Eh, cuando les das amor, les das la posibilidad de volver a su fuente y de reconocerse como búsquedas de amor que estaban siendo disfuncionales a su objetivo, pero que su objetivo era el amor, ¿no? Total, total. Bueno, Juan Lucangioli canta y escribe, hay que decirlo, y lo haces muy precioso, Juan, y muy fácil. Muchas gracias, muchas gracias. Pareciera que ese fuera tu propósito Se parece, ¿eh? en Sí. esta vida, lo parece Mirá, bastante. te voy a contar algo. Dime. Yo canto desde niño. Mi papá es un cantor de vocación, es abogado, pero no se dedicó a la música, pero ama cantar y me transmitió ese amor por el canto, que yo lo llevé a amor por la conexión estética con la belleza y amor por la palabra y amor por la composición, ¿no? Cuando conocí a mi... Y yo, digamos, cuando era un chico de 16, 17 años que componía canciones, mi máximo sueño era, no sé, vamos a decir, ser un músico exitoso, sin saber, uno no sabe lo que es el éxito No, todavía, ¿no? Pero, pero quieres llegar a este, ello. pero querés llegar a ello, exactamente. Y cuando conocí a mi maestro espiritual, yo me di cuenta que estaba haciendo música desde mi ego, desde mi centro de identificación personal. Entonces dejé la música, ¿no? Como quien dice, por el amor más grande voy a dejar lo que más amo de este mundo. Y dejé la música, dejé mi carrera. Un músico nunca deja la música, siempre tenés una guitarra en casa. Pero digamos, dejé de hacer presentaciones, discos, publicidad, todo eso. Ujú. Entonces, cuando yo entregué con sinceridad la música de que me conectaba con este mundo, después de un par de años de silencio, yo siento que mi maestro, que no es otra cosa, más allá de que yo tuve un maestro real, un maestro físico, que vivía en Chipre,
no es otra cosa que la representación de mi conexión con mi verdad superior, ¿no? Entonces me devolvió de alguna manera la música como vehículo para conectar con el corazón, que siempre lo había sido, pero por una cuestión, voy a usar la palabra que usaste vos, de identificación con una manera, se había vuelto, es cuando el dedo, nos enamoramos del dedo que nos señala la luna y olvidamos de mirar la luna, ¿no? Entonces yo estaba enamorado de la música como expresión, y me había olvidado de a dónde señala la música. Ah, la música señala mi ser, señala mi corazón. Entonces, para resumir esta historia, yo renuncié a la música, y de alguna manera el universo me dijo, acepto tu renuncia, y seguí haciendo música, ¿no? Esas Exacto. cosas. Pero ahora vuelves a ella, ¿no? Pero ahora Sí, tienes que volver a ella. De exactamente. otra manera, pero vuelves a ella, ¿no? Exacto. Lo que comentábamos, Juan, de los pensamientos, a mí me gusta verlo, me gustaría saber qué te parece a ti, pero a mí me gusta verlos como el espacio que ocupan en ti, ¿no? Un pensamiento ocupa un espacio, un peso, una gravedad en ti, ¿no? Y siento que ese pensamiento está ocupando, como decías antes, el lugar de cualquier otro pensamiento o el lugar de lo más precioso que tenemos, el silencio. Mm, Mientras el pensamiento invade, el silencio extiende. Juan, nosotros ahora llevamos totalmente. unos minutos invadiendo Sí, el silencio un poco porque vamos, sí, vamos a hablar y la sí, palabra es sí. dual y puede parecer a veces que nos separa, a veces que nos Ujú. une, ¿verdad? Pero cantar está en otro orden de cosas. Yo creo que sí, yo creo que cantar, voy a usar las dos, vos usaste dos orillas, vamos a decirlo de alguna manera, metafóricamente, ¿no? La orilla de la palabra y la orilla del silencio, y creo que el canto puede ser un lindo puente, un bonito puente entre ellas dos, ¿no? Qué bonito. Al fin y al cabo, el silencio no era otra orilla, sino que era el espacio que cubría toda palabra, ¿no? Toda palabra puede sonar porque hay un espacio silencioso que la Mm, contiene, que la deja resonar y la deja extinguirse, ¿no? Este, entonces, para ir de ese espacio dual de la palabra al espacio sin límites del pensamiento y un espacio no dual, la música es un bonito puente, sin dudas. Y algo más que me venía mientras te escuchaba hablar es que la mayoría de los seres humanos estamos padeciendo nuestra capacidad de pensar. Una capacidad que todo el universo podría envidiar por la riqueza, por la plenitud, por la magia. Podemos pensar. Es, es tremendo, ¿no? Y sin embargo la mayoría de la gente dice, sí, sí, ay, ya desearía no poder pensar tanto, ¿no? O sea, estamos padeciendo una virtud. maravillosa que Es tenemos. tremendo, claro. Mm, Entonces, eh, la música también, en ese sentido, puede ser un vehículo, o el canto especialmente, mm, de crear coherencia en nuestra mente, traer coherencia a nuestra mente, cuerpo, espíritu, coherencia interior, equilibrio, armonía, porque muchas veces pasa que después de una sesión o de un concierto, o yo también doy seminarios, o de una sesión de canto, sentimos que podemos por un rato o más disfrutar de nuestra mente infinita, porque por supuesto, esa mente a través de la expresión musical, o de una meditación, o de una clase de yoga, o de lo que fuera, esa mente condicionada empieza a descubrir la mente universal, ¿no? Empieza a tejer hilos y puentes hacia la mente universal, y entonces dice, wow, ¿no? Esa expansión es, es muy rica. Lo que pasa es que, claro, llevamos años, a veces décadas, de condicionamiento en la mente limitada. Entonces, suele suceder que tenemos una muy bonita experiencia y después sentimos que volvemos a caer, digamos, ¿no? En el patrón. sí, 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 sí. Bueno, bueno, volvamos a caer, pero cuando lo observamos, volvemos a salir, porque lo estamos observando. Y quien observa no es la mente condicionada que está Claro, enredada.
Porque si Entonces no, no lo volvemos, verías. Porque si no, si no no, no lo lo verías. verías exactamente. ¿Eh? Así que la mente intelectual, Juan, ni siquiera intuye al ser. No lo No, intuye. no, ¿Para qué no lo vamos a intuye. dialogar con ella Claro, no lo si no intuye. conoce la verdad, ¿no? No, no conoce la verdad, pero cuando hablamos de esta manera, en dirección a descubrir la verdad, eh, el pensamiento también busca la verdad. Mm. Pero no va a Se ser, une. no es la mente intelectual, ¿no? Es la mente No, intuitiva, total, intuye la total. verdad. Sí. Sí, 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 sí. De Entonces hecho, podemos, sí. pasa que uno se puede elevar desde una mente simple a una mente intelectual, ¿cierto? Lo puede hacer cualquier persona en cualquier universidad o hasta en una escuela secundaria, colegio. Y uno se eleva como de una simpleza a una complejidad, ¿no? Yo viví ese proceso en un ¿Mm? momento de mi vida y empecé a pensar ideas abstractas y wow, ¿no? Y es como muy, qué bueno esto, y de golpe empezar a leer a Hegel o a Kant y decís, ¿no? O a Lacan, ¿no? Y uno empieza como a volar, pero después te das cuenta que ese vuelo llega hasta el techo, no hasta el cielo. Y además te Entonces uno elevan puede, y te dejan sí, allí. y te dejan allí, Te dejan allí. exacto. La filosofía es eso, hace eso todo el rato. Claro, claro. Sí, sí, tal cual. Y, y uno puede seguir subiendo, pero el próximo ascenso es de vuelta a la simpleza, Mm. ¿no? Entonces, quien se queda en la intelectualidad puede escuchar lo que estamos hablando como cosas sin mucho sentido, demasiado simples, sonsas, ¿no? Porque relaciona lo que estamos hablando con cuando él estaba más abajo, Claro, pero ignora todavía que el próximo ascenso es volver a la simpleza, ¿no? exacto. Es volver a Porque la simpleza. hay que aterrizarlo, porque hay que Exacta, bajar, porque hay que bajar. exactamente. Juan, antes del despertar, no se Ujú. es consciente realmente de que estás encerrado en un circuito mental, ¿verdad? Porque No, crees que tienes libertad de pensamiento y de elección, que tienes maniobra, ¿no? sí, Cuando sales, no te sales un poquito, te sales del todo. O sí, estás no, ahí no, no o se te sales. puede, exacto, No se exacto. puede, ¿verdad? No ¿No? se puede a Entonces, medias. no se ¿Te puede. acordás, te acordás de la película Truman, de Truman Sí, el show Show? de Truman, total. ¿No? O sea, o estás adentro o estás afuera. Ya O estás cuando el afuera. ser intuye, ¿no? Quiere Exacto. salir y quiere salir, ¿no? Y sí, 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 sí. No hay un impaso, no hay un pasadizo que te... No, no, o estás dentro o No, estás fuera, ¿no? es Porque dejas de exactamente. moverte en los contenidos mentales y ves la vasija que los contiene. Sales de ella, ¿no? Esa apertura mental, Juan, es una Ujú. decisión. Esa apertura mental tiene dos etapas, en mi experiencia, ¿no? Voy a Ujú. compartir. Sí. La primera no es una voluntad, la primera es una invitación que nos hace la mente universal. Para quien habla en términos más religiosos, pues que nos hace Dios en sí Mm, mismo. mm, Em, lo primero es un llamado o una invitación, ¿sí? Que son cosas que nos pasan que a veces pueden ser vistas desde el ego como maldiciones o como cosas de cómo me puede a mí pasar esto. Puede ser una enfermedad, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser un fracaso total en el ámbito laboral o amoroso. Es muy común que estas cosas tan amargas para el ego sean la primera invitación a despertar. es fácil. Nadie que escuche el tema, estamos en las mejores manos. No quiero que nadie entre en pánico. No. este, pero puede pasar de esa manera. O Sí, no, o no, o no, ¿no? O puede pasar simplemente desde una intuición interior o un llamado que no podemos explicar con nuestra mente o que no podemos meter dentro de la vasija que traemos de nuestra familia o de nuestra cultura, ¿no? mm, Entonces, primero es una invitación, ¿sí? Lo primero es una invitación. Entonces yo veo esa invitación y digo, oh, sí, esto es lo que quiero, pero todavía no puedo diferenciar entre mi esencia y mi ego. Entonces, lo más común, que también suele pasar, y lo veo muy a menudo, es que la persona siente esa apertura, pero todavía cree
que es la persona la que se va a abrir a esa apertura. ¿Me explico? Entonces cree que tiene que empezar a sanar traumas, relaciones, la infancia, la adolescencia, la columna vertebral, las tensiones en la espalda, lumbares, etcétera, ¿no? O sea, pensamos que en realidad, como creemos que es la persona la que va a acceder a nuestra verdad, creemos que tenemos que perfeccionar lo que es por esencia imperfecto y lo que por esencia nos está tapando la conexión con la verdad. Juan, porque aún no Entonces, confiamos sí, en el momento presente, ¿no? Todavía no totalmente, confiamos en ese momento claro. presente donde no hay nada ¿Por más. qué? ¿Por qué no confiamos? Porque todavía nos creemos un producto del tiempo, un resultado de una biografía del pasado, ¿no? Entonces, eh, ahí vienen todas las terapias alternativas, que de todas maneras muchas son muy buenas, muy provechosas, Mm. a mí me han servido en su momento, qué sé yo, para integrar, eso no es una crítica a nada lo que estoy diciendo, lo que digo es, llega un momento donde uno, de madurez interior, donde uno tiene que decir, es que claro, lo que despierta no es la persona es el sueño. Ah, en el momento en que llegó esa comprensión adentro nuestro, ahí sí ya es un tema de voluntad, Ya has porque cruzado. ahí ya tengo las dos alternativas todo el tiempo, ¿no? Entonces empiezo a vivir el momento donde tengo que decidir si voy a seguir el camino de mi verdad o si voy a seguir en el sueño, ¿no? Entonces me creo historias para permanecer adentro del sueño, ¿no? Y me creo que estoy trabajando por mi despertar adentro del sueño. Este, y, y hay veces que sucede más rápido, hay veces que sucede más temprano, pero a lo que vos decías, yo coincido, y así lo vivo, con Mm. que hay algo adentro que ya no se puede adormecer. Lo que se despierta adentro va a buscar la verdad, y va a buscar la verdad, y va a buscar la verdad, como Truman, no importa que le pongan a, ¿no? Si Truman fuera verdaderamente una búsqueda, él está buscando la verdad de una identidad personal, pero vamos a usarla como metáfora, ¿no? Sí. Si fuera la verdad espiritual, Truman saldría como salió, después volvería, después saldría. O sea, porque, bueno, estamos muy identificados con mucho tiempo de condicionamiento, ¿no? Ujú, ujú. Pero, entonces, resumiendo a la pregunta, yo creo que inicialmente es una invitación, es un llamado, que no, Ujú. ¿sí? Y cuando nuestro proceso empieza a madurar, es voluntad no personal, sino es una voluntad que tenemos que una voluntad cósmica que tenemos que ejercer desde esta forma aparentemente personal, ¿no? Ujú. Una voluntad Este, conciencial, ¿no? Porque es ese exacto, encuentro de tu conciencia de la conciencia con tu consciencia, ¿no? Esa unión, ¿no? Y exactamente, ahí exactamente. ya, ya, Sí, ya no falta nada más ahí ya. Ya no hay que eso no hacer falta nada nada más. Ya más. no falta nada Exactamente. más. No, ¿cómo va a faltar? ¿Cómo No, va a no, no, no faltar? falta nada, no falta. No, 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 no. Pero aún así, después podemos caer y Sí. nadie se tiene que desmoralizar ni frustrar, porque después vamos a volver a la identificación y tu hija te va a decir quiero un iPhone, y etcétera. Y uno dice, ay, me falta esto, y sí, y es parte. Mientras estamos acá, es parte. Pero cuando el recuerdo está encendido y la voluntad está firme, eh, ya esas cosas uno no las toma tampoco tan en serio, ¿no? Exacto, exacto. Juan, Sí, has sí. escrito un libro últimamente que se llama He, ¿eh? he De Mendoza a escrito, la Meca. Has escrito dos, sí, pero he el escrito, sí, último, que yo me lo he sí, leído, me lo acabé sí. ayer, de Mendoza a la Meca. Sí, Ese libro, Juan, es un viaje, ¿no? Es una es un viaje, peregrinación, ¿no? exactamente. Pero ¿desde dónde hacia dónde? Y no vale decir de Mendoza a De la Meca. Mendoza a la Meca. No vale. Este, cuando la familia de Jalaluddin Rumi, el gran maestro sufi, estaba escapando de su tierra natal, que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que Balj, que donde hoy era parte del Imperio Persa, pero hoy es Afganistán.
se fueron en peregrinación, digamos, exiliados, ¿no? Porque el ejército mongol estaba por atacar. Em, entonces la primera parada, o no sé si la primera, pero una de las paradas que hicieron fue en Bagdad, antes de llegar a lo que hoy es Turquía, que es donde, bueno, donde se lo recuerda a Rumi, en la ciudad de Konya. Y cuando llegaron a Bagdad, los, los guardias de la ciudad le preguntaron al padre de Rumi, que también que fue un gran erudito religioso, también con relación con el sufismo, una pregunta que se ve que los guardias hacían a todo el que llegaba, ¿no? Y le preguntaban de dónde viene y hacia dónde va. Y el padre de Rumi respondió: voy de Dios hacia Dios, vengo de ningún lado y voy a ninguna parte. Dice ¿Puedo que pasar? ¿Puedo pasar, por favor? Exactamente, dice que los guardias lo dejaron ahí esperando y fue tan rara la respuesta que se la fueron a decir al rey, ¿no? Y que el rey entendió que se trataba de un sabio, esa respuesta no era de un loco, Claro. ¿no? Y entonces no solo lo hizo pasar, sino que, bueno, lo hospedó y le ofreció su ciudad para enseñar. Ellos siguieron después su camino a Damasco y después a Konya. Pero a veces, voy a decir esto en relación al título del libro, ¿no? Y a la temática del libro. A veces necesitamos ir muy lejos para entender que no tenemos que ir a ninguna parte. Pero si nos hubiéramos quedado en el patio de nuestra casa, no nos habríamos enterado que no teníamos que ir a ninguna parte. Es parte de las paradojas de la existencia humana, ¿no? Qué bonito, Juan. Entonces, en el libro está narrada la historia de Agar, la esposa de Abraham, cuando se está muriendo de sed con su hijo, con su pequeño hijo Ismael en brazos, y está descubriendo en el desierto que no solo ella está muriendo de sed, sino que a causa de eso su cuerpo está dejando de producir leche también para su bebé, para su hijo. Y ahí entra, desde el amor de madre, le entra la desesperación. Y entonces corre de una colina a la otra 7 veces con todas sus fuerzas, viendo si venía alguna caravana para que le den agua, y no ve nada. A la 7ª vez se rinde. No tiene más fuerzas personales, físicas, se rinde. Cuando se rinde, aparece el ángel, se manifiesta en la historia el arcángel Gabriel, que le dice: golpea con tu talón, golpea con su talón, y empieza a surgir el manantial de Samsam, un manantial en medio del desierto, que sigue surgiendo hasta el día de hoy. Y no es que Dios es un sádico que la hizo cansarse para después revelarle, no, es que así funciona, ¿no? Yo agoto todas mis fuerzas, sinceramente, y me rindo. Cuando me rindo, se revela lo que no había visto. Eso es muy hermoso, ¿no? Es Es precioso. parte. Entonces, de alguna manera, en esta historia sufi, en este viaje sufi, yo creo que también es un homenaje al misticismo de esas tradiciones monoteístas que muchas veces de nuestra cultura las tenemos tan incomprendidas o tienen tantas memorias de dolor, ¿no? Como la tradición judío-cristiana islámica. Este, y bueno, aproveché para darle también, traer historias como estas dentro del libro que implican el misticismo de historias que por ahí las escuchamos de chicos en catecismo y decíamos, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, y Está hasta muy nos bien, está muy alejaron bien. por ahí, ¿no? A mí me ha encantado, Juan, la verdad es Sí. esta, ¿no? En tu libro hay un momento que se lanza una pregunta, se dice: ¿quién es el ser humano perfecto? Y se dice: aquel que llega a expresar en su propia vida la unión con Dios. Y Wow. esa es la palabra, ¿no? Expresar. Si no se expresa, aunque lo sintamos, no se Exacto. desarrolla en ti, no se ejercita en ti y no sabemos si quizás se estanca, ¿no? ¿Es la expresión el amor en acción? ¿Es la Sí. expresión el amor, digamos, operativo? Sí, por supuesto. La expresión de amor es la realidad de Dios puesta en acción, ¿no? Y producto del condicionamiento creemos que es
lo que elegimos cuando somos buenos, entre comillas, ¿no? Y lo que no elegimos cuando somos malos. Lo que elegimos cuando somos justos, lo que no elegimos cuando somos injustos, pecadores o como cada uno. Pero la realidad es que es lo que elegimos cuando estamos en armonía con nuestro ser. Y es lo que no elegimos cuando estamos en olvido de nosotros mismos. Es la acción espontánea, fruto de una conexión verdadera, la acción amorosa, ¿no? Es rápida. Y muchas veces sucede cuando no pensamos, ¿no? Veo una persona que, no sé, se está ahogando en el mar y corro y me tiro. No pregunto ni cómo se llama, si lo conozco, si no lo conozco, si es hombre, mujer, argentino, español. No me importa, ¿sí? ¿Qué Si te vas piensa? a, ¿Qué cree? si te vas a ahogar tú también, si sabes nadar o no, a Exacto, veces. exacto. No importa, pum, voy, ¿no? Sí, Entonces, muchas veces, o una persona se cae en la calle, para poner un término menos dramático, rápido, ahí asisto. Muchas veces son acciones que no están mediadas por el pensamiento, ¿no? total. Como que el ser directamente se expresa rápido y atiende a la necesidad del momento. Ujú, Este, ujú. pero es, y es parte de la belleza, ¿no? De la belleza de ser. Es muy hermoso. Y eso no lo puede contener el pensamiento, no lo puede contener el sentimiento personal. Es algo mucho más grande, mucho más grande. Mucho más grande, porque el pensamiento es como si dijéramos un subproducto, ¿no? Quiero decir, acaba y Exactamente. empieza en él, ¿no? O sea, Sí, no puede sí, beber sí. de nada más, no bebe de nada más Es que la personalidad, ¿no? Eh, exactamente. explicas en tu libro, Juan, que me ha gustado mucho, que en árabe, Ishnan significa excelencia y sinceridad. Qué bonito, Sí, ¿no? O sea, la sí. misma palabra, el mismo sonido, el mismo significado, no se Ujú. puede ni siquiera percibir la excelencia sin la sinceridad, ¿no? Van unidas, es la misma Por cosa. por supuesto. Es lo mismo que podríamos decir, no significan lo mismo, digamos, no son la misma palabra, pero podríamos decir, no se puede concebir el amor sin honestidad, ¿no? O Totalmente. sea, no es amor, Mm, es algo diferente, es una sombra, ¿no? Pero exacto. no es la esencia, ¿no? Mm. Así que la Este, sinceridad, Juan, es un acto de humildad, ¿no? Que va sí, corrigiendo, que va conduciendo, digamos, tu camino espiritual, ¿no? Y digo sí, radical, sinceridad radical, ¿eh? Porque aquí lo que decíamos antes, la media entrega, la sí, tibieza, eso sí, no te mueve el alma. ¿Cómo no. se podría estar a medias tintas con Dios? ¿Cómo conocer, intuir a Dios y no enamorarte verdaderamente? No es posible. Bueno, pensémonos en la experiencia humana, que es lo que Dios nos da como como para conocernos y para empezar a conocernos a nosotros mismos y a conocerlo a Él o a ella, si uno dice divinidad en femenino. Eh, si viene una amiga, te dice, vamos a tomar un café, María. Bueno, dale, vamos a tomar un café. Bueno, toman el café, ¿qué me querías contar? No, te quería contar que estoy medio enamorada de alguien. ¿Vos qué le dirías? ¿Cómo medio enamorada? No, o sea, es como, ¿qué es eso? ¿No? Qué lástima, por favor. O sea, puede ser que te estés empezando a sentir una atracción por alguien, que estés empezando a enamorarte de alguien, sí, eso sí, pero que estés medio enamorado. No, ¿no? O sea, es como, cuando alguien está enamorado, o sea, Todo está va solo, totalmente todo va enamorado. solo, todo va solo. Exacto. Por eso, ¿no? Que la tibieza, digamos, no te lleva a ningún lugar, ¿no? No sé si era Eckhart Tolle que decía, el hecho de tener un ego fuerte, qué bueno es, ¿no? Porque te va a llevar al Totalmente. mundo y el mundo te lo va a destrozar, te va a hacer Sí, sufrir tanto que no te va a quedar más remedio que despertar, ¿no? Pero es esa totalmente. tibieza que no va a ningún lugar, ¿no? Que se queda ahí Sí, pululando, flotando. sí, 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 totalmente. Y estamos en un tiempo que desde lo exterior nos está mostrando, desde el mundo del sueño y de las sombras, digo, no desde la realidad, pero por algo es un tiempo de grandes divisiones y de extremos, ¿no? En un sentido, ¿no? De polarizaciones. Pensar a nivel político, ¿no? A un montón de niveles.
Estamos viendo polarizaciones, ¿no? Ujú. Que si me tiento y no me sumo a ningún bando y puedo observar la película, de alguna manera el contexto cultural hoy, no sé, ver en Estados Unidos que un grupo de locos ocupa el Parlamento es algo surrealista en un punto, ¿no? Nos habla de un nivel de polarización muy fuerte. En Argentina se vive, en España se vive, y eso nos está quizás, ¿no? Mostrando algo porque esa es la cara negativa, es la sombra, pero quizás algo nos está diciendo que el ser humano se está queriendo despertar a algo más verdadero, que no sea las medias tintas, ¿no? Exacto. O sea, es como si nos están... Porque lo que ponemos afuera es lo que necesitamos ver, si no es otra cosa. Es Pero el nos necesitamos escenario ver que... para poder salir de ahí, ¿no? Claro, 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 claro. Y de alguna manera uno puede tener, una vez escuché a un amigo sufi decir esto, uno puede tener un pie en dos balsas mientras más o menos van para el mismo lugar, pero en un momento las balsas empiezan a separar, Hay ¿no? que Cuando tomar la verdad, partido. eso, y la verdad y la mentira ya no pueden coexistir, ¿no? Y Exacto. hay que tomar un partido que no tiene que ver con las polarizaciones externas, sino No, con no, no, no. dónde voy a poner mi corazón, ¿no? Dónde voy a poner mis pasos. Tiene que ver con ¿Camino a qué? encontrar tu centro, ¿no? Tu centro. Exactamente. Eh, Juan, siempre pienso que el acto más solemne de la oración, digamos, de esa comunión con Dios, viene después de esa expresión sincera Sí, y entras en el silencio, digamos, para recibir la respuesta, ese acto solemne de comunicación, de receptividad, de silencio receptivo. Hay algo más majestuoso que ese momento. si lo hay, no lo he conocido. No me suena, si lo hay, no me Sí, no, suena. no, exacto, exactamente. No en mi experiencia, no Mm, en mi mm, experiencia. mm. Y es muy hermoso porque desde la perspectiva puramente intelectual, la gente que toma la no dualidad solamente desde lo racional o el pensamiento, te dicen, pero ¿por qué vas a rezar si vos sos uno con Dios? Y, ay, no, el ser no se hace esa pregunta, si el ser mismo está jugando a la multiplicidad, ¿no? Y lo único que desea es que cada rayo de esa multiplicidad se reconozca luz del mismo sol, por decirlo en términos metafóricos. Cuando el rayo se torna hacia el sol, es el primer movimiento de unidad. Así le habla en segunda persona. Lo primero que hace es enamorarse del sol, Claro. porque se está enamorando de su propia esencia. Pero si no se enamora del sol y cree solamente a nivel intelectual que él y el sol son uno, pero no se enamora del sol, queda una frecuencia sin profundidad, ¿no? Mm. Cuando yo repito lo que no experimenté. Entonces, cuando yo me torno hacia la oración, que puede ser una oración en silencio, o puede ser el deseo, ¿no? Como dice George Harrison, ¿no? I really want to see you, I really want to see you. Mm, Cuando uno total. hace eso, es como ese anhelo que te desgarra por dentro, I really want to see you, ¿no? Realmente quiero verte, quiero verte. ¿eh? Quizás uno lo dice con sinceridad, volvemos al mismo, honestidad, y entonces podemos comprender que estás queriendo ver aquel espacio desde que el lugar que quieres ver es el espacio desde el que estás viendo, ¿no? Claro. Por lo tanto, no lo vas a ver, pero lo vas a hacer. Mm, mm. Pero ese momento de oración sincera, de pedido, petición o apertura, entrega, redención, abre eso que no podemos nombrar, pero que nos embriaga, ¿no? Es el momento más solemne de nuestra existencia aquí. Mm. Juan, mediante las demás personas, como decíamos,
yo completo de alguna manera mi conciencia de ser y de existir, ¿no? Porque las diferencias, entre comillas, son solo expresiones diferentes, ¿no? Como decíamos, multiplicidad de expresiones que decías, y eso es riqueza para todos, ¿no? Se reconoce a Dios a través de sus múltiples expresiones, ¿verdad? Como decía Ibn Arabi, ¿no? Ahora mi corazón es capaz de adoptar todas las Todas formas, las formas. porque en todas las formas hay amor. Por supuesto, de hecho, en realidad, en mi experiencia, ni siquiera es que uno integra a los otros, sino que uno reconoce que no hay otros. O sea, que solo hay eso, ¿no? Expresándote, como bien lo decías, de distintas maneras, expresándose de distintas maneras. Pero uno ya no tiene el ojo puesto en la forma, sino que uno tiene el sentir puesto en la esencia. Entonces, cuando uno comprende con honestidad que lo único que experimenta es su propia mente, su propia conciencia, ya no hay otros, solo hay modulaciones de esa conciencia, existiendo en la misma conciencia, uno, una mente, una conciencia, expresándose de distintas maneras, ¿no? Es como cuando uno, de alguna manera, por ponerlo en otra metáfora muy utilizada, es como que una ola descubre que todo es océano, ¿no? Que ella es océano y que todas las olas son océano y que solo hay océano. Una metáfora muy usada en el sufismo. Pero clarísima, ¿eh? El uno dentro Uh-huh. de lo múltiple, ¿no? La Exacto. plenitud, digamos, renovándose, ¿no? El ser como recreándose, ¿no? Sí. Y desde Dios viviendo, ¿no? Como si dijéramos. Uh-huh. Eh, Juan, Eso es. dime. Sí, sí, sí. No, 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 esa es la maravilla, ¿no? Como, Esa ese es. es el milagro, ese es el milagro, ese es el milagro. Ese es el milagro. El milagro es reconocer al uno en lo múltiple. Mm. Por Y eso se cómo dice Dios que llega a el todas. milagro, claro, exacto. Por eso se dice que el milagro pertenece a este orden de la existencia. En Dios no hay milagros, en Dios Claro, solo hay ser claro. infinito, ¿no? Pero acá el milagro es lo que me despierta a la conciencia de ese ser infinito. Entonces descubro que si ese ser es infinito, no puede estar separado de mí, porque si no sería finito. Exacto. Entonces, ahí, en ese reconocimiento, vos lo habías mencionado como el ser con el ser, ¿no? Mm. Ese es el descubrimiento del milagro. Y el milagro es multiplicarse sin perder la unicidad. Esa conciencia de unidad, ¿no? Y esa Uh-huh. conciencia de ir siempre de la mano de Dios, ¿no? Juan, en tu Exacto. despertar espiritual, ¿qué saltó por los aires? ¿Y qué regalos te llegaron? Bien. En mi despertar espiritual, que está ocurriendo en este momento, ¿no? Porque es algo Siempre permanente. ocurre ahora, ¿eh? Exacto, siempre ocurre ahora. Creo que lo que me viene ahora eh, es la certeza de que no es la mente condicionada o la forma de pensar lo que va a comprender lo impensable, lo incognoscible, lo indescriptible, ¿no? Pero por otra parte, yo era como... Cada historia es una historia, ¿no? Pero Cada historia jugando un es poquito, única. si me das permiso, con la Cada historia historia es personal. única. Adelante, adelante, Exacto. Juan. Viste que en mi caso, yo era como una persona eh, que vengo de una familia, soy una persona que viene de una familia
que no tenía a la religión o ni siquiera la espiritualidad como un tema, ¿no? O sea, vengo de una familia muy racional, con tendencia intelectual, y de alguna manera yo creo que para mis padres significó un gran ejercicio de apertura mental. De golpe, un Juan joven, bueno, ahora no es que no sea joven, pero ya uso lentes para ver de cerca. Ahí estamos, ahí En estamos. aquel momento, que no los usaba, de golpe un Juan que le iba bien en la universidad, que trabajaba, que tenía relaciones, que tenía amigos, etcétera, entra en un viaje completamente difícil de procesar, ¿no? Porque además, no sé, hoy tenemos una época de florecimiento del New Age, y donde el yoga y la astrología, y no porque el yoga sea, digamos, el yoga es una tradición milenaria, quiero decir, donde es muy normal hacer muchas cosas, ¿no? Que en ese momento todavía eran muy raras. Y solamente estoy hablando de, no sé, de no mucho más de 20 años de distancia, pero bueno. Y, y bueno, hubo amigos también muy queridos que de alguna manera no toleraron mi movimiento interno, que también era externo, porque era dejar por ahí de tener deseo de juntarse en las noches o de hacer ciertas cosas que no. Y se completa yéndome a vivir desde la ciudad de Buenos Aires a una finca en el interior de la provincia de Mendoza, cerca de la cordillera de los Andes, sin saber a qué me iba, ¿no? Así Así lo que sentiste, ¿no? sí, 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 sí. Pero quiero decir que sí, hablando de la palabra implosión que utilizaste, sí, sí, y volvemos al tema del libro también, la peregrinación, ¿no? Involucró un movimiento, ¿no? Y está bueno que así sea. Involucró un movimiento, una peregrinación, una primera peregrinación. Y eso quiere decir que no se puede ser una persona espiritualmente despierta en las ciudades. No dije eso en ningún momento, ¿sí? ¿Por qué no? Porque la mente piensa dual. Ah, entonces hay que irse de la ciudad. No. hay que No, escuchar, hay que escuchar el corazón, ¿sí? Hay que escuchar el corazón. Yo, hay por que escuchar. ejemplo, hoy estoy en una etapa donde estoy sintiendo más necesidad de estar en las ciudades. Estoy yendo mucho a la ciudad de Mendoza. Hace poco estuve en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Estoy con mucha necesidad yo, que no es una necesidad egoica, no una necesidad psicológica, sino desde el compartir, desde el dar, desde el recibir, de conectar con esas cosas, ¿no? Bueno, ahora necesito eso. En un momento Claro, necesité irme a una finca donde no conocía a nadie y donde lo más cercano que escuchaban era el ruido de las ovejas, ¿no? El canto de las ovejas. claro. Lo que sí que está claro es que es un movimiento, es un desplazamiento, seguramente hacia Ujú. atrás, unos Sí, centímetros, algunos dicen hacia atrás, que cambia, sí, cambia tu centro. Y al cambiar tu sí, centro, lo cambia todo, ¿no? Realmente. sí, 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 sí. Increíble. Juan, ¿cuándo vuelves a Barcelona a hacer un concierto? Esa es la pregunta que te quería hacer desde el principio. Muy bien, qué bueno. Este, El volver año voy que a viene. volver, volver voy a volver. Volverás a volver. Sí, sí, sí. De hecho, escribí una canción que se llama Barcelona cuando me fui de Barcelona y dice en una parte, me llevo, me llevo, bueno, no me acuerdo a veces, dejo una piedra que aquí la solté para que tu arena la vuelva una pluma y escriba en la luna el verbo volver. Así que volver a Barcelona voy a volver. Eso está ya hecho, Eso ¿no? está, sí, Hay sí, sí, canción y sí, todo. totalmente. Ya tengo agendado un retiro en la Sierra de Gredos Ujú. del 10 al 12 de mayo del 2024. Así que en mayo del 2024 voy a estar en la península. Y Así que seguramente en mayo del 2024 es vuelvo a fácil Barcelona. que te dejes Sí, sí, caer. A sí. lo mejor también Sí, con un taller y con concierto, ¿verdad? sí, sí, totalmente, Qué bien, totalmente. Es qué lindo bien. compartir una experiencia de taller de unas 4 horas, por ahí donde nos encontramos
desde otro espacio, más profundo, a veces por más vivencial, con posibilidad de preguntarme cosas y empezar a tejer diálogos en búsqueda de la verdad, como una meditación. Y el concierto es una experiencia que la verdad que a mí me encanta. El sábado toqué aquí en Mendoza, que no había tocado desde que antes de irme a España. Canciones para el Y despertar, ¿no le llamas, Juan? canciones para el despertar, exactamente. Podría ser de otra manera. Sí, 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 canciones para el despertar, ¿no? Es momento de despertar y eh, la canción puede ser una canción de cuna que me ayude a seguir durmiendo, por supuesto. No lo digo en el sentido de las nanas, sino pueden ser canciones que refuercen mi ego, pero también pueden ser canciones que me despierten, que me señalen mi presencia, ¿no? ¿Cuáles son las canciones para despertar? Las que directa o indirectamente me señalan la presencia. Indirectamente, por ejemplo, yo escribo una canción a Barcelona, ¿no? Entonces parece que fuera una canción, no sé, de mi biografía, que le escribo a una ciudad, pero en realidad si vos, para cuando escuchen la canción, cuando quien escuche la canción también señala, aparentemente está añorando una ciudad, pero la canción está señalando otra cosa, para quien sabe escuchar, ¿no? O para quien quiere escuchar, Para quien ¿no? quiere escuchar. Exacto. Eso es maravilloso, Este, pero eso pasa en todo, ¿no? Para quien quiere ver, todo lo que ujú, venimos hablando no tiene ningún sentido, ¿no? Todo lo que no hemos dicho claro. es lo que importa casi, ¿no? Por supuesto, no tienen sentido las palabras, pero sí tienen sentido la Lo que vibración la frecuencia que estamos compartiendo, ¿no? Hay una frase de un maestro, creo que es un maestro Zen, que me gusta mucho, que dice, si hablo miento, pero si me quedo callado soy un cobarde, qué ¿no? bueno. Es, Qué bueno. es como ese equilibrio, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, me expreso y que cada uno entienda, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí. Juan, no sé por qué estoy viendo una guitarra en el plano. Está aquí, está aquí. Está aquí. Mira, Ah, vale, vale, vale. es Eh, una pequeña... me encantaría, me encantaría, me Bueno, encantaría. sé, y no por mi intuición solamente, que, que te gustaría escuchar esta música que es, cuando yo volví a la música fue con esta canción, que es en realidad un dhikr en el lenguaje sufi es como un mantra. Canta. Mi maestro en ese momento, todavía vivo, estaba hablando de la importancia de repetir esta frase, que es Bismillahirrahmanirrahim. Y yo le puse música, y ocurrió el milagro, ¿no? Porque si la ves hoy en YouTube es una, no sé, es una música que tiene más de 30.000 visitas, Una comentarios en un montón pasada. de idiomas que no sé ni qué dicen. Pero Pero es que una les canción que se ha llega, multiplicado, que sí les llega. llega, llega. Y después le agregué una especie de estribillo que dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim quiere decir en el nombre de Dios compasivo, misericordioso. Y Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alabado sea el Señor de los universos, o alabado sea la presencia de los universos. No obstante, haberla traducido para satisfacer a nuestros egos, siempre un mantra tiene vibraciones que van más allá del significado semántico, ¿no? Tiene Ujú. vibraciones que nos despiertan interiormente frecuencias muy sutiles y muy bonitas. Así que vamos a hacer una vuelta, ¿sí? Desde este... Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Espectacular, me encanta. A quien se quedó con ganas de escucharla más, está la versión entera en YouTube, en Spotify. Pondré el enlace aquí para que vayan, Bien, porque buenísimo. es una meditación maravillosa. Es una Para, meditación, es una meditación totalmente. para entrar en ti y Sí, 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 perderte en ese silencio musical. totalmente. Juan, ha sido Sí, un sí, sí, sí. placer. Lo mismo digo, María, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias por este gracias. encuentro. Espero poder asistir a un concierto pronto aquí en España. Sí, sí, por supuesto. Barcelona me encantaría. O sea que esperemos que así sea. Muchas gracias por todo, Que así Juan. sea. Gracias Muchísimas por tu gracias. música, gracias por tu poesía. Un placer, Gracias. muchas gracias. Bueno, Juan, hemos hecho una entrevista.